A continuación vamos a definir lo que es una medida de probabilidad sobre un espacio medible omega f. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces sea omega f un espacio medible, es decir, un conjunto no vacío omega junto con una sigma álgebra definida sobre él. Entonces, una función definida sobre f, función definida sobre f de valor real se llama medida de probabilidad sobre el espacio omega f si y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. La primera condición es que la probabilidad de A tiene que ser mayor o igual que 0 para todo A que pertenezca a la sigma álgebra F. La condición 2 es que la probabilidad del espacio total, o sea, el omega, tiene que ser igual a 1. Y la tercera es que si tenemos una sucesión, si a su n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de conjuntos en la sigma álgebra F, dos a dos disyuntos, entonces lo que se debe satisfacer es que la probabilidad de la unión de esos conjuntos, variando de 1 a infinito de los a sub n, tiene que ser igual a la suma n variando de 1 a infinito de la probabilidad de los a sub n. Como los conjuntos son disyuntos, podemos colocar aquí un punto dentro de esta unión. Y también otra forma de notarlo es probabilidad de la suma n variando de 1 a infinito de los a sub n es igual a la suma de las probabilidades. Entonces, esto sería una medida de probabilidad sobre el espacio medible omega f. A la tripla omega fp se llama espacio de probabilidad. Veamos un primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a tomar un espacio medible arbitrario, sea omega f, un espacio medible, ¿sí? Y vamos a considerar un omega 0 que pertenezca al conjunto omega fijo pero arbitrario, ¿sí? Y vamos a definir, se define para A en F, vamos a definir la medida P de A como 1 si omega 0 pertenece a A y 0 si omega 0 no está en A. Entonces, vamos a verificar que esta aplicación así definida resulta ser
una medida de probabilidad sobre omega f. Entonces veamos las tres condiciones. La primera, que P de A es mayor o igual que 0 para todo A en F, pues se satisface trivialmente porque esta aplicación está tomando solamente los valores 0 y 1. Entonces P de A es mayor o igual que 0 para todo A en F. La segunda, P de omega, pues como el omega 0 es un elemento de omega, entonces P de omega por la definición de la P es igual a 1. Ahora consideremos una sucesión de eventos 2 a 2 disyuntos en la sigma álgebra F. Entonces sea a su n con n mayor o igual que 1, una sucesión de conjuntos en la sigma álgebra F en F 2 a 2 disyuntos. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades, dos opciones. Una, o el omega 0 pertenece a la unión de los A sub n, o la otra opción es que omega 0 no pertenezca a la unión de los A sub n. Entonces veamos las dos situaciones. Entonces, si omega 0 no pertenece a la unión, variando de 1 a infinito, de los A sub n, entonces omega 0 no pertenece a A sub n para todo n mayor o igual que 1. ¿Listo? En tal caso, se tiene que, en primer lugar, la probabilidad de la unión n variando de 1 a infinito de A sub n, P de la unión de los A sub n, pues va a ser igual a 0 porque el omega 0 no pertenece a la unión. Además, también se tiene que P de A sub n tiene que ser igual a 0 para todo n mayor o igual que 1. Por lo tanto, se concluye que P de la unión n variando de 1 a infinito de los A sub n es igual a la suma n variando de 1 a infinito de P de A sub n. Veamos la otra situación. La otra posibilidad es que el omega pertenezca a la unión. Entonces, si omega pertenece a la unión n variando de 1 a infinito de los A sub n, como la unión es una unión disyunta, entonces omega pertenece a, digamos, a una sub j para un único j. J de 1 a en adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Entonces, en tal caso, entonces, veamos lo que va a ocurrir. Por un lado, P de la unión n variando de 1 a infinito de los A sub n, pues tiene que ser igual a 1 porque porque omega 0 pertenece a la unión. Por otra parte, tenemos que P de A sub j es igual a 1 y P de A sub i es igual a 0 para todo i diferente de j. Por lo tanto, ¿sí? Luego, entonces lo que vamos a obtener es que la suma i variando de 1 a infinito de las probabilidades de los A sub i's tiene que ser igual a 1 y eso a su vez es igual a la suma i variando de 1 a infinito, va a ser igual a P,
es igual a P de la unión y variando de 1 a infinito de los A sub I. Con lo cual entonces queda demostrado que P es una medida de probabilidad sobre omega F. Entonces, podemos concluir que P es una medida de probabilidad sobre omega F, llamada medida concentrada en omega 0. Concentrada en omega 0. Listo. Bueno, entonces vamos ahora a considerar lo siguiente. Nosotros vamos a decir, entonces tenemos la siguiente definición. Se dice, ¿sí?, sea omega Fp un espacio de probabilidad, ¿sí? Probabilidad. Entonces, un evento A en F se llama evento nulo. Evento nulo si P de A es igual a 0. Por ejemplo, supongamos que el omega es igual a A, B, C, que F es la sigma álgebra, ¿sí?, cuyos elementos son, por ejemplo, bueno, tomemos partes de omega y definamos P, la medida concentrada en el punto A, es decir, P de A es igual a 1 si A pertenece a A y 0 si A no pertenece a A. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el conjunto cuyo único elemento es B, el conjunto cuyo único elemento es C, el conjunto cuyos elementos son B y C, y el vacío son eventos nulos. Bien, bueno, ahora vamos a decir que un espacio de probabilidad es completo. Espacio de probabilidad omega Fp es completo, ¿sí? Sí y solamente sí todo subconjunto de un evento nulo, ¿sí?, es un elemento de la sigma álgebra F. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, se tiene que el espacio omega Fp es un espacio de probabilidad completo. El ejemplo anterior es un ejemplo de espacio de probabilidad completo. Completo. Consideremos ahora la siguiente situación. Entonces ahora supongamos que trabajamos el mismo omega igual a B, C,
y vamos a considerar la sigma álgebra F compuesta por los elementos el vacío, conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos elementos son B y C, y el omega. Y vamos a considerar P, la medida concentrada en el punto B, es decir, vamos a llamar 1 si si concentrada en el punto A, si A pertenece al conjunto A, y 0 si A no pertenece a A. Aquí con A elemento en la sigma álgebra F. Entonces nosotros vemos que los conjuntos, entonces se tiene que los conjuntos vacío y BC, ¿sí?, son eventos nulos, pero el espacio omega FP no es completo, pues, por ejemplo, el conjunto cuyo único elemento es B está contenido en el conjunto cuyos elementos son B y C. El conjunto cuyos elementos son B y C, este es un evento nulo, ¿sí? Pero ustedes observan que el conjunto cuyo único elemento no es B no pertenece a F. Bien, entonces el espacio que estamos considerando no es completo. De ahora en adelante, todos los espacios de probabilidad que se consideren se suponen que son completos. Entonces, una nota. Todos los espacios de probabilidad que se consideren de ahora en adelante, ¿sí?, que se consideren de ahora en adelante, se van a suponer completos. Se asume que son completos.